Si llevan ya algún tiempo en la comunidad lectora, es probable que hayan escuchado más de una vez el término bloqueo del lector. Pero, ¿y si realmente el bloqueo del lector no existe? Quédate en este video para descubrirlo. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bienvenidos a este nuevo video. El bloqueo del lector es un término que hace referencia a cuando una persona experimenta una pérdida de interés, de ganas por leer o una pérdida en el disfrute de la lectura. Según se ha observado, puede manifestarse de diferentes formas, como por ejemplo, falta de concentración, es decir, llegar, abrir un libro, intentar leer, pero no poder comenzar, no puedo concentrarme, me distraigo, pienso en otras cosas, no estoy con el libro, no estoy viviendo ese momento. Dificultad para comprender también, por ejemplo, comienzo a leer, sí, paso a las páginas, pero de repente me doy cuenta de que no he entendido nada y tengo que volver a empezar. Y luego nuevamente comienzo, pero me doy cuenta de que tampoco estoy comprendiendo nada y tengo que volver a empezar. Y estamos como en ese ciclo del que no se avanza. También puede verse en una falta de interés en la que la persona se da cuenta de que los libros no están captando su atención como lo hacían antes. O también la falta de energía para agarrar un libro. La persona siente que no tiene ni el tiempo ni la energía para ponerse a leer un rato. Y el bloqueo del lector suele estar acompañado de emociones negativas como la frustración, la culpa o la ansiedad. El qué hacer es algo de lo que no voy a hablar aquí porque no es el punto al que quiero llegar y porque además ya hay cientos de videos que abarcan esto. La primera pregunta que yo me hago es ¿por qué se da este fenómeno? A mí siempre me ha parecido muy curioso el hecho de que exista algo así. Porque en teoría quienes estamos dentro de esta comunidad es porque nos gusta leer, así que ¿qué sentido tiene que de repente ese hábito se vea interrumpido? ¿Y por qué solo ocurre con libros? ¿Por qué no existe el bloqueo del espectador de películas? ¿O el bloqueo del otaku? Explicaciones por supuesto que hay muchas, solo falta buscar en Google el término y van a aparecer un montón de páginas al respecto. Por ejemplo, se habla de que al leer un libro muy bueno, el siguiente ya puede que nos genere ese bloqueo al no cumplir el vacío que dejó el otro. También se habla de que cuando estamos ante una lectura muy densa puede también generar este bloqueo de no poder avanzar y no poder tampoco tomar otro libro, seguramente por asociación. O también, por ejemplo, se habla de que simplemente al leer mucho, pues el cerebro se cansa de recibir tanta información y por ende tenemos este bloqueo. ¡Bloqueo! La pregunta importante aquí es ¿qué tanto fundamento tienen estas explicaciones? Porque suenan lógicas, la verdad, pero muchas cosas suenan lógicas y no son ciertas. Por ejemplo, el hecho de que el cerebro se sature con tanta información, para mí puede explicar perfectamente el fenómeno, pero no explica tal vez que por qué no pasa con las redes sociales, por ejemplo, en donde estamos siendo bombardeados de información cada vez más y no tenemos el bloqueo de TikTok o el bloqueo de Instagram, o al menos no se habla de él como se habla de este bloqueo de lector, no es tan prominente. Y además tenemos que tomar en cuenta que todas estas explicaciones que mostré y muchas más varían sustancialmente de una página a otra y que estas páginas son blogs sin ningún tipo de fuente o referencia de en qué se basan para dar las explicaciones. Están únicamente basadas en experiencias personales y observaciones puntuales. En otras palabras, no son más que hipótesis y como tales es necesario recolectar y analizar datos o evidencias que las apoyen o las refuten. Y aquí es donde se pone interesante la cosa, porque según lo visto no tenemos una hipótesis a probar. Tenemos un montón. Y así como se mencionan múltiples causas del bloqueo, se habla también de múltiples formas de solucionarlo. Ahora bien, dejemos esta información por aquí de lado un momento y pasemos a otro punto. Mientras preparaba este video me di a la tarea de buscar estudios en artículos o libros que hablaran sobre este tema. Y hasta el momento no he encontrado información que se refiera al mismo. Lo más cercano fue este libro llamado Reader's Block: A History of Reading Differences, o en español, Bloqueo del lector, Historia de las diferencias en la lectura, que habla de lectores con condiciones neurológicas que afectan su capacidad para leer, como por ejemplo la dislexia, la hiperlexia, la alexia, la sinestesia, hasta cosas como la demencia o alucinaciones, que de hecho me parece muy interesante y valioso y espero poder leerlo algún día. Pero es algo muy distinto a lo que estamos hablando aquí en este video, el bloqueo del lector que surge por leer habitualmente. Ahora sí, con este punto y el anterior tenemos que 1. Se habla de múltiples causas y soluciones para lo que se conoce como bloqueo del lector y estas pueden variar mucho de un blog a otro. 2. No existe ningún estudio que analice de forma seria este fenómeno, lo cual me hace pensar que en realidad le estamos llamando bloqueo del lector
a un montón de cosas diferentes, cada una con sus propias causas y soluciones. ¿Y por qué esto me parece importante al punto de hacerle un video? Porque es sabido que el lenguaje tiene un papel importante en el cómo abordamos las situaciones a las que nos enfrentamos en el día a día y cómo afrontamos los problemas. Un término como bloqueo de lector podría en algunas ocasiones distorsionar un poco la percepción del lector en relación a la profundidad del problema. Y es que, por ejemplo, hay blogs que dicen cosas como esta: el bloqueo de lector es un fenómeno más común de lo que creemos, afecta a lectores y lectoras en todo el mundo. Quienes lo padecen suelen perder el entusiasmo por lectura de forma repentina durante un periodo de tiempo cuya duración variará según la persona y el momento. Este periodo puede abarcar días, semanas o incluso años y puede llegar a causar grandes episodios de angustia en el lector al preguntarse cómo ha podido pasar de leer prácticamente a diario a no ser capaz de terminar ni un solo libro. Dice que puede durar incluso años, lo cual no dudo que pueda ser cierto, pero claro, si alguien de repente se encuentra con que tiene algún problema para leer y lee que puede durar hasta años, me parece que tiene posibilidades de entrar en una espiral de autosugestión que haga todavía más difícil el proceso de poder comenzar a leer un libro y disfrutarlo de nuevo. Además, a nivel de soluciones, si en lugar de bloqueo de lector habláramos de factores puntuales, se podrían encontrar métodos más efectivos y aplicables a cada situación. No se tiene el mismo impacto para uno el decir tengo bloqueo de lector, oigan qué grande suena el problema, parece que tengo una enfermedad terminal que alguien me contagió, a decir por ejemplo estoy estresado, esto no me está dejando disfrutar de la lectura, estoy cansado, estoy distraído, no tengo interés en este libro, o en este momento de la vida simplemente prefiero hacer otras cosas, lo cual nos llevaría a estrategias como por ejemplo identificar la causa del estrés, el motivo de preocupación en nuestra vida y tratar de mitigarlo. Si es por fatiga, tratar de hacer menos cosas durante el día, si es algo que está dentro de mis posibilidades y si realmente quiero priorizar la lectura, o hasta disminuir el uso de redes sociales, porque si verdaderamente la saturación de información influye, ¿qué más que en redes sociales nos bombardean de información a cada rato? Hay tantos factores que pueden estar influyendo, o quizás no sea necesario hacer nada y debo dejar de preocuparme y estresarme porque simplemente lo que quiero es hacer otras cosas. Puede que ese año me dieron ganas de hacer cosas diferentes y ya está, es perfectamente válido. Ahora bien, cabe destacar que todo lo que he dicho en este video está basado únicamente en mi percepción. También viene a ser una hipótesis. Puede que el bloqueo de lector resulte que sí sea un fenómeno único psicológico después de todo. Pero bueno, en resumen, lo que he planteado es lo siguiente. Hasta el momento no hay un fundamento psicológico de este fenómeno, prácticas contrastadas. Todo lo que se ha dicho hasta el momento parte de la experiencia y la observación, que si bien esto forma parte del método científico, es tan solo la primera etapa. Es necesario avanzar a la siguiente si queremos profundizar más en el problema. Y a falta de más estudios, no sabemos con certeza por qué se da el bloqueo de lector. Tampoco el nivel de efectividad de las estrategias para contrarrestarlo, ni si verdaderamente existe una causalidad. Lo que se sabe hasta el momento es que de repente hay personas que pierden el interés o el disfrute por la lectura, que luego de un tiempo es común que vuelva, y que hay métodos que podrían influir en salir de esta situación. Así que el mensaje con el que yo me despido es: académicos y estudiantes de psicología de la audiencia, aquí hay un tema buenísimo para hacer una investigación, para hacer, qué sé yo, una tesis o algo en línea con los proyectos de la carrera de psicología. Y es algo que estoy seguro que ayudará a mucha gente e inclusive habrá muchos interesados en participar y colaborar con este estudio. Así que yo nada más dejo acá rebotando la idea, la iniciativa, para que si alguien tiene las posibilidades de adentrarse en esto, que se anime a hacerlo. Muy bien, eso es lo que les traía en este video, espero que les haya gustado. Coméntenme si esta nueva perspectiva les ayuda de alguna manera a visualizar mejor el problema o a afrontarlo, o si les da exactamente lo mismo, que se llame bloqueo de lector, a como sean otros factores, todos metidos bajo un solo concepto. Coméntenme ustedes qué opinan. Muchísimas gracias por todo el apoyo al canal, por los likes, los comentarios y especialmente a los miembros del mismo. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Hasta pronto.